Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, buenos días. Esta es otra emisión de Mundo en Clave, una mirada diferente sobre el escenario internacional. Hoy estoy solo, Hugo Gulman, lo mandamos a Europa a pasear y a relevar la situación en Europa. Por unas semanas no lo vamos a tener con nosotros, sin embargo, su presencia inevitable está en la música que pasamos aquí en este programa, porque es un investigador musical de primera, es el musicalizador de Mundo en Clave. Bueno, buenos días para los que nos están mirando y escuchando por Radio Caput, por YouTube de Radio Caput, por la aplicación. Buenas tardes será para mañana en Marcos Paz, en la red pública de radio y televisión de Marcos Paz, que nos escuchan los martes y nos miran los martes a las 16 horas, y a nuestros amigos de Oberá Misiones de RPD Radio FM 97.5, que les decimos buenas noches porque nos van a escuchar y mirar el miércoles a las 21 horas. La gente que nos ve y nos escucha a través de Radio Pista Urbana lo puede hacer todos los días a las 16 horas en programas anteriores, alternativos, durante los 5 días hábiles de la semana. Detrás de los controles, como siempre, Lucas Loza, que ahí maneja ahí los botoncitos de esta emisión y nos asegura que lleguemos a buen puerto. Vamos a ver de qué se trata el país que vamos a abordar hoy. Pertenece a un mundo que ya conocemos, pero bueno, poneme el tema musical que eligió Hugo en primer lugar, a ver. حاضر ما ذبش كغومتي ما في جبت مغسل مش لازم تعرفني شكوني مشيت ما جبتش القصة انا ما نسيتش الفيق قوتي في الضيق وبابا اللي يوسع. Bueno, rap es lo que encontramos en el mundo, en este caso, en este país. El idioma ya lo deben haber descubierto, el idioma es árabe, pertenece al mundo árabe. Y curiosamente, este país que vamos a abordar hoy es uno de los países con mayor producción de rap, en calidad y en cantidad. Si buscan, van a encontrar unos videos maravillosos y una producción realmente abundante de rap, que inclusive es saludado por los países vecinos como uno de los mejores productores de esta música, además de tener la música tradicional de estos países. Un poquito más, dale. Bueno, voy a dar, para quienes ven nuestros anuncios ya saben de qué país se trata, pero vamos a conducirlos a través de un texto que siempre preparamos para empezar el programa, que es simbólico, que no es precisamente del lugar, pero tiene que ver con lo que está ocurriendo. Y decimos así: los cambios que se están produciendo en el escenario internacional parecen ser vertiginosos, rápidos, violentos e impredecibles. Es cierto, algo de eso hay, sobre todo de violento y posiblemente impredecible. Pero no tanto. No porque no se supiera que iban a producirse, sino porque aún no se puede aventurar un formato conocido. Aunque para quienes estudian la geopolítica, los síntomas de agotamiento del sistema dominante se empezaron a percibir ya desde la caída del muro de Berlín. Pero parece que lo importante es pasar revista, no país por país, pero sí evaluar los procesos regionales que constituyen
factores de poder alternativos a los grandes jugadores mundiales. La definición de sur y norte es totalmente válida, pero vale observar los matices de cada uno de estos puntos cardinales. Los procesos no son todos iguales, pero se puede unificar las tensiones regionales para compensar la fuerza de los poderes centrales. Ni toda África, ni toda Asia, ni toda América son iguales o equivalentes. Pero frente a los acumuladores seriales de poder, las posturas o tendencias regionales pueden poner límites. Allí donde los poderes centrales intentan dividir y fragmentar, la propuesta debería apuntar a buscar las debilidades comunes, respetando las particularidades de cada parte para negociar con mayor fortaleza. Los BRICS, los integrantes de la Organización de Cooperación de Shanghái, el Mercosur, hoy un tanto devaluado y lastimado, las chispas del Sahel, que están cercanas al país que vamos a abordar hoy, se perfilan como sistemas de articulación para equilibrar y compensar desigualdades. Hoy hablaremos de un país del Magreb, región que pronto trataremos como bloque. Hoy nuestro destino es Túnez. Y en nuestra búsqueda semanal de contactos a través del mundo, cuando tratamos un país, buscando un especialista, buscando algún residente, en Túnez encontramos a Ariel Gómez, que nos va a estar acompañando a través del Zoom que hemos grabado hace un par de días. Ariel Gómez es de Tigre, de la provincia de Buenos Aires. Es psicólogo social que reside en Gávez, en la zona central de Túnez, pero no trabaja como psicólogo, sino que trabaja como técnico, que es su primera profesión, y en una empresa holandesa que desarrolla proyectos allí en Túnez. Con él estuvimos hablando de lo que es la vida cotidiana y nosotros buscamos los datos duros como hacemos siempre. Vamos a ir al primer video donde le preguntamos cuál es la situación que él percibe hoy en Túnez en la actualidad. Vamos a ese primer video, Loza. Socialmente, arrancando por ahí, hay mucho descontento porque el presidente actual, Sayed, creo que es, bueno, cuando él ganó las elecciones, creo que en 2019, si no me equivoco, él prometió ser una persona tipo anti-establishment, ¿no? O sea, sacar lo que venía, digamos, con el tema de la dictadura anteriores, posicionarse más, digamos, en una economía libre, ¿no? Cosa que después no sucedió porque luego el Parlamento fue cerrado. O sea que acá no hay decisiones parlamentarias, sino son todas las que tome el presidente. No fue lo que había dicho que iba a hacer. Entonces, a partir de eso, el desempleo empezó a crecer mucho. Más en la zona sur de Túnez se ve mucho más. Yo estoy en el medio, en la mitad, o sea, en la región de Gávez. Pero más, o sea, como en todo, ¿no? Las grandes riquezas se concentran más al norte. Y sin embargo, también, o sea, la gente ahí sufre lo que es el desempleo. También acá están con el tema del FMI, las dietas del FMI, los ajustes, los recortes presupuestarios. Entonces, eso hace a lo mismo que pasa en Argentina, ¿no? Que los recortes generan problemas sociales, desempleo, y bueno, entonces por esas razones que acá, más que nada, los jóvenes son los que sienten falta de oportunidades, y eso lleva a cruzarse en los sitios de Europa de forma ilegal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los grandes creo que se adaptan, la gente mayor, a lo que vienen de hace años, ¿no? O sea, son gente más sufrida, y bueno, están adaptados y viven con un sueldo muy bajo. O sea, ellos acá viven más o menos con 200 euros mensuales, que se transformarían en unos 600 dinares más o menos tunecinos. Es lo que
lo que manejan acá, que les alcanza apenas para cubrir cuentas básicas y la alimentación, o sea, no mucho más que eso. Ariel, Sí es un país sí, te iba a preguntar si esto que vos estés contento del que vos hablás, se traduce en la calle, en manifestaciones, en expresiones de descontento que van más allá de lo que se puede decir, digo, si hay expresiones en la calle, o cómo vive la juventud, porque básicamente supongo que quienes están más desconformes son los jóvenes. Entonces, la pregunta es, ¿qué expresión tienen los jóvenes con respecto a la situación política? Y creo que están un poco resignados, porque no hacen otra que mirar a Europa. Yo las pocas personas que me he relacionado hasta ahora, jóvenes, todos se quieren ir. Hay personal trainers, hay personas que trabajan en administración de empresas y así todo quieren irse de Túnez. No les alcanza, saben que no tienen un buen futuro acá, que esto va para peor. Porque Europa es el principal, digamos, aliado, ¿no? Más que nada de Túnez, y las empresas europeas no están invirtiendo tan fuerte ahora, ¿no? Entonces ellos lo ven, digamos, como algo, como que no tiene salida. Y el tunecino en sí es una persona muy como, si bien, como sabemos, la revolución de lo que fue la primavera árabe, ¿no? En 2011, comenzó acá en Túnez. Más en el sur de Túnez es donde se ven manifestaciones, protestas, porque es el lugar más perjudicado. O sea, ahí es todo desierto, no hay muchas oportunidades para jóvenes ni nada, entonces ahí es donde más se centra lo que es la protesta y donde está mucho más dividido el norte con el sur, ¿no? Bueno, algunas acotaciones. Sí, el presidente Ariel es, como lo mencionaba Sayed, Kais Saied, hace ya unos años, que vale la pena aclarar, y esto fue antes de que Ariel vaya a vivir a Túnez, había suspendido el Parlamento. Después de un par de años lo rehabilitó, lo restableció, aunque con poderes acotados. Hay algunas curiosidades que hay que tener en cuenta, porque está considerado un país bastante abierto o bastante elástico con respecto a la aplicación de las leyes religiosas, ¿no? Es un país islámico donde rige las leyes islámicas, no se puede comer cerdo, pero es uno de los países más abiertos, no me atrevo a decir europeizados, pero sí con mucha elasticidad. Y curiosamente el Parlamento tunecino tiene la mayor presencia femenina de todo el mundo árabe. Es un tema interesante. Bueno, hay que recordar que Bourguiba fue presidente durante casi 30 años en un gobierno bastante autoritario. Después vino la primavera árabe. Es decir, Túnez pasó casi por todas las instancias, digamos, por su cercanía con Europa, de todas las instancias políticas que generaron, por ejemplo, la primavera árabe, ¿sí? Que hoy en día está considerada como una expresión de rebelión armada desde los grandes centros de poder. El tema de los jóvenes también es muy significativo, ¿sí? Y para ubicarnos un poquito, la población de Túnez son 12.600.000 aproximadamente, en un territorio que es casi como la provincia de Córdoba, con un PBI que es más de la 10ª parte del argentino. Estamos hablando de 50.000 millones de dólares, que es aún menor. Me tomé el trabajo de ir a investigar cuánto era el PBI de Córdoba. El PBI de Córdoba solamente, que constituye un 10%, un 9% del PBI nacional, es mayor que el PBI de todo Túnez. El PBI per cápita es de $4.100, mientras que en la Argentina estamos hablando de $14.000 aproximadamente. Vamos al segundo corte. El segundo corte es de duración bastante pequeña, pero bueno, lo podríamos titular como Todo tiempo pasado fue mejor. Escuchemos. La gente acá me dice que hace 20 años todo era mejor. Y que ahora están viviendo como un retroceso o un estancamiento. Si mirás los costos de vida, no en función de lo que vos ganás allí, porque estás en un proyecto
que seguramente no está relacionado con la economía tunecina. Lo que te pregunto es, ¿qué percibís con respecto a los salarios? Ya dijiste que eran bajos. ¿Cuánto invierten de su salario en comer, por ejemplo, ¿no? Si, digamos, la vida cotidiana les insume un gran porcentaje de sus salarios. Y pienso que fácil el 80% lo destinan a alimentos, Ujú. porque es lo que más escucho. Ajá. Solo me alcanza para comer, es lo que más escucho. Ujú. Cuando yo, mira, un detallito, ¿no? La otra vuelta se me cayeron 10 dinares, que para mí son nada, y alguien me los alcanzó y me dijo, mirá, me parece que es tuyo porque yo no estoy acostumbrado a andar con tanta plata. Algo que me sorprendió mucho. Ujú. Y eran 10 dinares, o sea, Ujú. no era, es 1 euro, no, 3 euros serían Ujú. 3 dinares, 10 dinares. Ujú. Entonces, sí, para ello, claro, es lo que sale, por ejemplo, una Coca-Cola acá. Una Coca-Cola, 10 dinares. Después vamos a precisar bien el salario promedio, cuánto insume realmente en la comida. Son datos de una realidad bastante contradictoria. Después vamos a escucharlo también hablar sobre la calidad profesional, por ejemplo, la de los médicos, que la compara con Cuba, ¿no? Yo no sé si están así, pero según lo que escuchamos, los médicos tunecinos son de gran calidad. Y me parece que sí, por ahí podemos hacer la comparación, ¿no? Eh, También habla de los jóvenes, ¿no? Que son los más decepcionados. Como en todo el mundo árabe, la natalidad es muy alta. Los jóvenes constituyen una gran proporción de la sociedad, y la mirada hacia Europa, ¿no? La mirada hacia Europa que de alguna manera les quitó la posibilidad de crecer, ¿no? A todos los países de África. África es un continente muy saqueado por los europeos, sobre todo en su relación con Europa. Vamos a contar un poco para aquellos que no saben, ¿no? Túnez, la ciudad en sí misma de Túnez fue de alguna manera la capital, la antigua Cartago, ¿no? De los fenicios. Y por allí pasaron fenicios, romanos, otomanos y los últimos franceses, de quienes se liberaron en el año 56. Vamos a encontrar ahí todo una serie de rastros, ¿no? Sobre todo el anfiteatro romano y un sistema de provisión de agua, que el agua, después habla Ariel algo sobre el agua, hay un proyecto chino ahí. El agua es bastante mala, de mala calidad, pero hubo un sistema de acueductos romanos que proveía de agua a la zona norte de Túnez. Vuelvo sobre el tema porque me parece importante en un país tan relacionado y tan cerca, porque es el país más septentrional, el más norteño de todo África y el más cercano a Europa en términos de distancias absolutas, muy cercano a la isla de Lampedusa también, después la nombra, y ahí se desarrolla. Es uno de los países con el Islam más laxos, decía yo antes. Son sunitas, que en realidad son los más ortodoxos del mundo islámico, del mundo musulmán, pero se rigen por una escuela, lo que se llama una madrasa, ¿no? Es la escuela maliquí, que se considera dentro de todo de las más flexibles en su contacto con el mundo occidental o con el mundo por fuera del Islam. Vamos a al próximo corte, también cortito. Hablamos un poquito sobre la educación. Loza, ¿nos conducís al video número 3, por favor? Acá en el colegio, el primer idioma que le enseñan es el francés, en los primeros años. En los segundos es el árabe, que ya le enseñan a escribirlo y todo, que ya lo traen desde su casa, los chiquitos, ¿no? O sea, le enseñan lo que es toda la escritura y todo eso. Después, por tercer idioma, sería el inglés. Ujú. Y cuando va a la universidad, bueno, ya pueden escoger entre el italiano, que es el que más, por la cercanía, Ajá. y después, bueno, otros idiomas. La vida académica, decís que hacia el norte hay más vida académica, una educación superior más desarrollada. Eh,
y hay profesionales de buena calidad, digamos. Sí, hay buenos profesionales, pero esto es algo que supe hace poco, que acá las empresas no seleccionan a las personas por su nivel académico, sino por las conexiones que tengan, por contactos, y después las otras personas sí son calificadas por experiencia más que por formación académica. Ujú. Entonces, es por eso también se emigran por eso. Bueno, una característica del mundo saqueado es la inmigración y tener como norte, como perspectiva Europa, ¿no? Como una forma de mejorar la vida. Antes hablaba, Ariel, también de la falta de inversiones, ¿no? Hay algunos proyectos en Túnez que están relacionados sobre todo con Europa. Es el caso de la empresa donde él trabaja, pero aparte también los chinos están invirtiendo y hay servicios que no están relacionados con las inversiones que los rusos están, digamos, tienen influencia y tiene que ver con seguridad más que nada, ¿no? Algo muy común que hemos notado ya también en el Sahel, cuando hablamos de Níger, cuando hablamos del Sahel en general, la participación rusa, hay empresas rusas también en Túnez, pero están relacionadas en su mayoría con la cuestión de seguridad. Nosotros habíamos mencionado en algún momento la Wagner, que era esa empresa de seguridad rusa que tuvo algunos desinteligencias con Putin y que luego, bueno, cambió su nombre, trucó su nombre para poder seguir funcionando. Le preguntamos también a Ariel, en su estancia y en su conocimiento ahí en Túnez, en una zona que no es la central, es decir, es central físicamente, pero no es la más desarrollada, como puede ser la capital, Túnez, que dicho sea de paso, Túnez quiere decir lugar de acampe. Evidentemente en el trayecto por el Mediterráneo hubo puertos muy naturales, el de Túnez puede ser uno, el otro está en Menorca, en Mahón, que los fenicios supieron utilizar como puertos naturales a sus embarcaciones y al trasiego comercial, ¿no? De ahí surge también una de las características que en casi todos los mercados árabes se produce, que es el regateo. Es decir, uno no puede ir a comprar a un mercado árabe si no regatea el precio. Es una ofensa no hacerlo. Digo como característica, ¿no? Estamos hablando también de por qué en Túnez y en la capital básicamente hay un gran Soho, es decir, un gran mercado, en la Medina, tal como se dice en árabe. La Medina es la ciudad central, y bueno, ahí se desarrolla el mercado de intercambio comercial y el regateo es parte de esa tradición de comercio. Le preguntamos también, Ariel, cómo se desarrolla la relación con los vecinos, porque aparentemente hay una buena relación con los vecinos, no hay demasiados conflictos, algunos que tienen que ver con lo territorial. Él hace referencia a algunas de las cuestiones que tienen que ver con el intercambio que hay con Marruecos, por ejemplo, que es un factor importante en la zona, con Egipto también. Loza, en el video número 4 vamos a ver qué dice sobre los vecinos y el turismo también. Relaciones diplomáticas son buenas. O sea, Y comerciales, con Libia como con y comerciales sí, con Libia, también. con Argelia también son buenas. Con Marruecos también Uh-huh. tienen buena relación. Y también con Egipto, ¿no? O sea, Ajá. que está más al sur, pero tienen muy buena relación con ellos. Uh-huh. ¿Vos ves productos de esos países dentro de Túnez? Sí, sí, he visto muchas bebidas, alimentos procesados que vienen de esos países. ¿Hay turismo Sí, sí. extranjero en Túnez? ¿Hay turismo Sí, importante? Uh-huh. sí, sí, sí. De hecho, hace poco estuve en un lugar turístico que es uno de los pocos lugares donde vas a ver tomando cerveza a la gente en la playa. Porque Ajá. acá el alcohol está prohibido en todos lados. Uh-huh. No lo venden ni en supermercado, ni en kiosco, ni nada. Si bien conseguís, pero son supermercados tipo especiales donde
vas, comprás, lo escondés en el coche y te lo tomás en tu casa. Pero en Yerba, que es una localidad más turística conocida, es una isla y ahí sí hay mucho europeo. Creo que en la playa me crucé con más europeos que tunecinos. Europeos de tipo Rusia, de Croacia, de Bosnia, no De Europa Oriental. americanos. De Europa Oriental. Sí, sí, porque acá un europeo viene con 1.000 euros y es Gardel con guitarra eléctrica. Gardel con guitarra eléctrica, quiero verlo eso. Bueno, a ver, algunas conclusiones sobre estas cosas que dice. Es un país tranquilo en general, es un país que tiene buenas relaciones con los vecinos, ha sido víctima, como casi todo el norte de África, de la influencia europea. Aún, como él contaba en el corte anterior, la primera educación es en francés, después viene el árabe. En realidad el árabe lo hablan y literariamente o lingüísticamente lo enseñan como segunda instancia en los años segundo, tercer grado de la escuela primaria. El francés es el idioma de inicio de la educación en Túnez. Y bueno, y eso hace que la relación con Francia específicamente es una relación muy buena. Es uno de los pocos países que aún no tiene, que ya dejó de tener la moneda francesa como parte de su trasiego comercial. También es importante saberlo desde el punto de vista político. Túnez fue la cuna de la primavera árabe, a la que hacíamos mención anteriormente, ¿no? Como las protestas en el mundo árabe y la presunción o casi la certeza de que esa primavera árabe fue de algún modo fogoneada y estimulada por Occidente como una respuesta a determinadas conquistas de ese mundo que continúa aún relegado por la Europa que goza de una buena estancia. Ya sabemos lo que pasó con Libia. Libia fue borrada prácticamente del escenario internacional, porque en Libia el socialismo musulmán, de algún modo, el islámico, había desarrollado un buen estándar de vida. Y eso molestó mucho a Europa, y aparte porque empezaba a cobrar por su riqueza lo que correspondía, ¿no? Es decir, su gas, etcétera, etcétera. Vamos a un último corte de esta primera media hora de Mundo en Clave, hoy con Túnez como protagonista, y después, antes de irnos a la pausa, voy a dar algunos otros datos duros. Vamos al corte número 5, que tiene que ver con las relaciones con el exterior, que después vamos a continuar en la segunda parte del programa. Pero bueno, escuchemos esto y veamos qué nos decía Ariel Gómez allí en Túnez, en Garbes. Dale. Las relaciones con las grandes potencias, vamos una a una. La relación con Europa es conflictiva por la migración, seguramente, ¿no? No tanto con Túnez, porque Túnez no tiene tanta inmigración, si bien se quieren ir, pero no son gente que se están cruzando en balsa todos los días. Uh-huh. Si bien Túnez es un punto de partida, desde acá, por ejemplo, a lo que es la isla, no me acuerdo el nombre, una isla italiana que está cerca, uh-huh, que es donde estuvo el Papa Francisco hace un tiempo. Sí. Bueno, en esa isla es donde se cruzan desde Túnez, porque, bueno, y ahí es donde viene este problema con las fronteras con Argelia, porque también viene el tema de la migración, uh-huh, que pasan por ahí. Sí, sí. El principal aliado comercial de Túnez es Francia, por lazos históricos. Siempre fue Francia de la independencia de Túnez, uh-huh, en 1956, bueno, a partir de ahí siempre buenas relaciones, principal. Luego la Unión Europea. De hecho, estoy trabajando en una empresa holandesa. Y luego el segundo sería Estados Unidos. Me sorprendió porque acá son muy anti-yanquis los tunecinos. Sí. O sea, de hecho me lo han dicho. Me han dicho que preferían que hable francés a que hable en inglés porque no está bien visto el inglés acá. Uh-huh. No venden productos como teléfonos marca Motorola. Uh-huh. No venden iPhone. No vas a encontrar Ford,
sea, no tienen relación comercial, pero sí tienen relación apoyo militar, también por el tema de la hegemonía de Estados Unidos en lo que es el norte de África, ¿no? O sea, apoyo en seguridad, más que nada, en ese lado vienen con las relaciones con Estados Unidos, y bueno, más que por ese lado, de hecho acá en la Fuerza Aérea tiene aviones F-16 que son de Estados Unidos. ¿Cómo es la relación con Rusia si hay presencia rusa en Túnez? Sí, hay un par de compañías rusas acá. De hecho, tengo un compañero de trabajo ruso. Pero también vienen por ese lado, por el lado de la seguridad. Tengo entendido que Túnez le exporta oliva, porque Túnez es el principal exportador de aceite de oliva y de aceitunas, ¿no? Que acá hay por todos lados. Y ese es digamos, el vínculo con Rusia, más que nada. Es estratégico militar y también en cooperación en lo que es seguridad. Bueno, un primer acercamiento a la relación de Túnez con los poderes mundiales. Lo vamos a comentar después de la pausa, pero básicamente, sentimiento anti-yanqui, anti-norteamericano muy profundo en la población. Sin embargo, la defensa militar está regida por el intercambio con Estados Unidos, productos americanos en cuestión de defensa, aviones en este caso, una presencia de la OTAN bastante significativa, pero el sentimiento y las tendencias de compra, porque esto es interesante, ¿no? La gente no compra Motorola, no compra marcas norteamericanas, sí compra marcas chinas, de lo cual vamos a hablar después de la pausa. Loza, te invito a que nos conduzcas a la pausa y después seguimos con más Mundo en Clave y con Túnez. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. En Caput. Nada más y nada menos que Víctor Heredia. Pasan cosas. Vos lo llamás y decís, ¿a qué hora es? No te preguntan ni sonidos, ni carpas, si estamos abajo de la lluvia. Y eso es una cualidad, me parece, que hace a que él sea el poeta que es. Porque tiene ese corazón de ir al lugar donde se lo necesita. Porque para la gente no se olvida nunca más que él fue. A mí la música me parece que las canciones son para decir algo, Te canta para afuera, para que el otro se entere de lo que vos pensás y lo que vos sentís. Y es para eso, las canciones son para eso. Cuando hice Todavía Cantamos, la hice en referencia concretamente a la lucha de madres, a lo que pasó en mi casa. Y escribí eso para mí. De pronto fue una canción de todos. Radio Caput. El poeta es eterno. Esas cosas. Per canta que me amuraste lo mejor de mi vida. Basta, deja de cantar. Me fui a escuchar Radio Caput, no te amuré nada. Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular.
Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. En Caput. Diego Capusotto. Son todos drones. Pasan cosas. Los liberales me fascinan. Señor, se robaron el PBI. He notado en esta radio que estaban todos escondiendo PBIs que se robaron. Es una vergüenza. Son todos drones. La vi a Eve comiendo un sándwich de PBI, de salame y queso. Son todos drones, señor, se robaron el PBI. Radio Caput. Parece que hay un combate ahora el sábado por Space de Dylan contra Falcarci. Esas cosas. Los liberales me fascinan. Y un recuerdo En Caput. del Papa Francisco. Pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que, además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón, son luchadoras, Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre, que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por la madre, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. Seguimos con otra vuelta al mundo en clave. اللي كان على حق وثور نشوف الناس تتقاتل تنهب وتغور ريت اصحاب والريح تنفخ وتدور حسيت الظلمة في الغفلة سرقت منا النور Déjala de fondo porque está buena. Podemos percibir la influencia árabe, por supuesto, porque es un tema fusión. Hay mucho de jazz, pero la voz femenina, por ejemplo, es la más notoria con respecto a la influencia árabe, ¿no? Es decir, a la influencia local. Creo, bueno, no, los nombres no me dicen si son varones o mujeres, es muy difícil entender. Armada Bizerta, Bendirman, Silem Haf, Baadia, Nahuel, Yesser Hradi. Es un grupo de músicos, de cantantes y músicos tunecinos que también tiene una producción musical importante en relación a la fusión con la música árabe. Ya al final vamos a escuchar después al final una música recontratípica y que hace mención de Alá, ¿no? A Dios. Y ahí sí vamos a notar la influencia absolutamente de la música árabe. Pero bueno, quería decirles también, Ariel hizo en el último video que vimos, hizo mención a la isla, yo me olvidé, es justamente Lampedusa, que no se acordaba el nombre, es donde estuvo el Papa y donde aparentemente es el puente de entrada, ¿no? hacia Europa de varios países, es decir, llegan a Túnez, de los vecinos de Marruecos no tanto, de Argelia, de Libia, de los países vecinos más cercanos, porque al ser el más septentrional, Túnez sirve como menor distancia acuática, es decir, menor distancia de navegación hacia Europa y pisar suelo europeo. La isla de Lampedusa, que es una isla italiana, sirve para la emigración. Esto de la emigración es algo que viene produciéndose hace mucho tiempo. Esto ya sabemos producto de qué es. Y con respecto, bueno, quiero contarles
también un poco sobre la deuda externa, ¿no? Vamos mechando un poco en el programa de estos datos duros que nos ubican en tiempo y espacio con respecto al país que abordamos. En este caso, la deuda externa, no voy a hablar en números nominales porque no tiene ningún sentido, pero es muy grande en función de su PBI. Es decir, deben en este momento los tunecinos 192% de su, es decir, casi 2 PBI. Mientras que la Argentina, bueno, en ese caso, por comparación, estamos debiendo el 80-90% del PBI. No tenemos claro, sabemos que por estos días el dólar no tiene precio o tiene un precio relativo. Las exportaciones son muy bajas con respecto a las importaciones. Por lo tanto, el saldo comercial de Túnez da negativo en 13.500 millones de dólares al año. ¿Qué productos exporta? Algo de textil, que ya vamos a escuchar algo sobre los proyectos que tiene China en Túnez. Hay algún proyecto textil, aceite de oliva, algunos componentes automotrices, algunas autopartes, algunos fosfato y algo de calzado, pero importa todo el resto y no tiene petróleo. Por lo menos no han descubierto petróleo en Túnez, por lo tanto su economía es muy débil con respecto a los demás países árabes de la zona, sí, por supuesto. Ahora, tiene algunas particularidades con respecto también a la religión. Por eso también la cultura tunecina es muy desarrollada, ¿sí? A lo largo del tiempo. Hay una ciudad allí que está considerada como una ciudad sagrada por los musulmanes. En algún momento fue tercera del Islam, hoy creo que no, pero la ciudad de Kairouan, que es un lugar sagrado y es un importante centro de debate, erudición musulmana, inclusive ha heredado hasta después de la Edad Media esto del debate de interpretaciones del Corán con respecto al mundo circundante, ¿no? Es decir, todavía se debatía el texto que no había sido sacralizado, hoy sacralizado también en todas las demás religiones, por lo tanto se han convertido en rituales, pero en ese entonces y en esa ciudad se producían debates, digamos, religiosos de interpretación del Corán muy interesantes. Las comidas, algo que siempre Hugo destaca cuando está aquí frente al micrófono, es la comida del mundo árabe con las particularidades del lugar. El couscous, ya lo hemos nombrado en Marruecos, lo hemos nombrado en otros países africanos, sobre todo del norte, de influencia islámica, que es el plato nacional por excelencia. Se prepara con sémola de trigo y se suele acompañar con cordero, recordemos que no se puede comer cerdo, con pollo, con pescado, verduras y una salsa de tomate. Digamos que es la versión oriental de lo que podría ser la paella o el guiso italiano, ¿sí? Después tienen el harissa. El harissa es una pasta picante a base de pimientos rojos, que es un condimento indispensable en la cocina tunecina, sobre todo en las comidas, por ejemplo, el pollo y el pescado, ¿no? Y se usa para darle sabor a gran variedad de platos. Y hay un tercero, que es la versión de la empanada argentina. Bueno, es una especie de empanada frita rellena de atún, huevo, perejil y alcaparras. Es un aperitivo muy popular, como lo es aquí la empanada, ¿no? Que es el preámbulo, por ejemplo, de un asado. En fin, vamos a continuar con este viaje a Túnez con un argentino radicado allá. Y vamos a escuchar, te pido a Ilosa, el video número 6, donde le preguntamos sobre las inversiones chinas. Están haciendo una tipo como si fuera una planta potabilizadora de agua de mar. Porque acá el problema en Túnez es el agua. Acá el agua es muy mala, no es de buena calidad. Y están haciendo una obra muy grande. Acá cerca de Gabes está, en lo que es el centro de Túnez.
Eso sí, sé que están haciendo. Después lo demás desconozco, pero sí me informé que los chinos están invirtiendo acá en... Bueno, los intereses de los chinos también incluyen a Túnez en esa obra específica de potabilizadora de agua, pero también en lo que tiene que ver con infraestructura. Vamos a volver sobre qué piensan los tunecinos sobre China, pero es importante destacar que la ruta de la seda china también pasa por Túnez. Es parte del desarrollo de infraestructura de los países que comercian con China. Ya lo dijimos, que de algún modo no es que China sea la bondadosa ni regale nada a cambio de hacer obras de infraestructura que luego quedan para cada país donde desarrollan. Es un avance para cada país que no tiene la posibilidad de financiar obras de ese tipo, y con el tiempo pasan a ser parte del inventario de cada uno de esos países donde China invierte. Después, al final, el último video, le preguntamos también sobre el sentimiento que tienen los tunecinos con respecto a China. El próximo son 14 segundos. Escuchen bien la definición que da sobre qué piensan los tunecinos sobre Israel. Túnez es un país que abiertamente apoya a Palestina. De hecho, vas a encontrar banderas palestinas por todos lados acá. Pero creo que es el único país que es el innombrable acá, Israel. El innombrable, todo el mundo musulmán, más o menos en esa tendencia. Creo que también Europa está teniendo una reacción bastante positiva y de queja con respecto a lo que está pasando, el genocidio en Palestina. Túnez no escapa a esa mirada que tiene todo el mundo musulmán y árabe con respecto a lo que está pasando ahí con los palestinos y los israelíes. Algunas otras curiosidades que me parecieron importantes para destacar. No se puede exportar la moneda, no se puede sacar la moneda, el dinar, que es la moneda local, no se puede sacar del país. El cambio de moneda hay que hacerlo antes de irse, digamos, antes de viajar. Si alguno viaja, está prohibido absolutamente sacar el dinar de Túnez. Dijimos que era el país más septentrional, pero en el sur, también lo decía Ariel, el sur es el sur pobre porque está cerca del Sahara. Ahí es donde hay un poco de turismo que tiene que ver con el turismo aventura, pero el turismo se basa en las playas. Las playas que tiene hacia el Mediterráneo Túnez son muy codiciadas y, como decía Ariel, muy visitadas por los europeos orientales. Hay también europeos occidentales que van porque Túnez de alguna manera tiene un desarrollo cultural importante y un desarrollo turístico acorde con las exigencias de los visitantes de Europa occidental. Algunos datos que tienen que ver con la economía. Ya dijimos que el salario promedio ronda Ariel decía $200. De acuerdo a lo que yo pude investigar, está cerca de los 250 el salario promedio. Nosotros en la Argentina no tenemos un precio del dólar que pueda servirnos de referencia, pero debemos estar más o menos en los $500. Dentro de poco va a ser mucho menos porque el dólar va a subir, pero estamos en eso. Hay una importante desocupación que duplica a la Argentina en Túnez. La desocupación es de alrededor del 16%. Nosotros estamos llegando casi al 9,5%, casi 10%, y el costo de vida, bueno, lo vamos a dar en un ratito, pero como hacemos siempre, el Big Mac también está en Túnez, por lo menos en la ciudad de Túnez, en la capital, y el precio del Big Mac de referencia, que es el precio de referencia mundial que algunos economistas toman
está en los $3.30, mientras que aquí en la Argentina está cerca de los $5. Vamos al video número 8 y ahí le consultamos a Ariel cómo ven los tunecinos el enfrentamiento de Rusia con Ucrania. Si bien la postura es una postura de algún modo tibia, la del gobierno tunecino con respecto a la OTAN, el apoyo, no apoyo y a la influencia europea, escuchemos qué piensa, así como lo decían sobre Israel, qué piensan los tunecinos con respecto al conflicto Rusia-Ucrania. Túnez lo ve como una provocación de Occidente hacia Rusia, ¿no? Porque en el Tratado de Helsinki se había dicho que no querían que los países que estén limítrofes con Rusia se adherieran a lo que es la OTAN hoy en día, porque no querían tener al enemigo en sus puertas. ¿Qué fue haciendo la OTAN? Siempre presionando y avanzando hacia el oeste, hacia el este, para acorralar a Rusia. De hecho, ya logró dividirlos cuando fue la Unión Soviética. Y ahora, después de dividirlo, todavía sigue presionando. O sea, eso es lo que se ve acá, ¿no? Que fue una provocación de Estados Unidos, pero que a la vez también les conviene, en parte, a Rusia, porque no olvidemos que las guerras siempre movilizan las economías, ¿no? En todo sentido. Entonces les conviene a ambas partes, donde hay muchos jugadores mundiales que están o sea, Ucrania la están desangrando a costa de empresas muy grandes, multinacionales, que después cuando la reconstruyan, o sea, sí van a reconstruir Ucrania, pero va a haber mucha... Eso es como decir, bueno, es un patio de juego, a ver, jugando a la guerra en Ucrania, pero provocado por Estados Unidos, ¿no? Que es el principal, digamos, gestor de todo esto, ¿no? Pero eso nos mostró una cosa a todos, creo que es que a Estados Unidos se le acabó la hegemonía de ser el papá y la policía del mundo, se le puso Rusia, se le puso China. Bueno, se le puso Rusia, se le puso China y toda una provocación de Estados Unidos y de la OTAN. Eso es lo que piensan los tunecinos con respecto al conflicto Rusia-Ucrania. Algo de las contradicciones, ¿no?, que tienen los países del norte de África, sobre todo con respecto a la influencia europea y norteamericana o estadounidense con los conflictos internacionales y con respecto a la mirada que tienen después de años de saqueo, años de colonización. Recordemos que todo el África recién en los años 50 empezó a independizarse, y no del todo, porque la dependencia sigue muy, muy fuerte. ¿Algún dato más de turismo? Tiene en un sitio antiguo de Cartago, al este de Túnez, se encuentran las termas de Antonino y otras ruinas que forman parte también del Museo Nacional de Cartago, ¿no? Es decir, donde se acumulan un montón de evidencias de la cultura tan antigua, cerca del 800 antes de Cristo, ¿no? Bueno, para ir más o menos concluyendo, nos falta un pequeño videíto, pero lo vamos a pasar al final antes de despedirnos para que deje un poquito la marca de lo que los tunecinos piensan. Dije que íbamos a volver sobre China y es interesante la mirada que tienen, pero si te parece, Lucas, vamos a escuchar el tema musical, el tercer tema musical, y tiene que ver, está relacionado con la religión, es un canto a Alá, pero del árabe relativamente moderno, con toda la instrumentación y con todo el ritmo de la música clásica árabe. La escuchamos y escuchen bien la voz femenina, por favor. La primera vez que escuché este tema, lo tengo hace muchos años, este tema, por eso se lo di a Hugo para que lo aporte acá al programa. Lo escuché en la televisión catarí. Hay un programa semanal
donde orquestas de los distintos países árabes van ahí a la televisión catarí, y es muy, muy interesante las expresiones, ¿no? Tanto clásicas como más como fusión, como más moderna. Sigamos escuchando un poquito más. Déjalo un poquito de fondo. Bueno, estamos llegando casi al final de Mundo en Clave de esta semana, pero yo quería que escuchen qué opinan los tunecinos sobre China, porque la primera pregunta que le hice en un video anterior a Ariel Gómez, a quien le volvemos a agradecer su aporte a este programa, era qué pasaba con los proyectos chinos. Pero, ¿qué piensan los tunecinos de China? A ver, ¿qué dicen? El tunecino respecto a China lo ve como... Piensa que China es la primera potencia mundial, primero, o sea, potencia económica, y a la vez ellos consideran que los chinos tienen más tecnología que los estadounidenses, entonces acá lo ven a China como un jugador mundial, no sé si tan fuerte o más fuerte que Estados Unidos. Esa es la mirada que tienen de China acá. Bueno, es una mirada que seguramente no difiere de la realidad, ¿no? No sé si exactamente eso. Yo creo que todavía Estados Unidos tiene vigencia por un tiempo largo, pero sin ninguna duda los chinos están desafiando ese poder, están tratando de equilibrar ese poder. Algo que no dije y que Ariel comentó en algún momento, no sé si lo tuvimos al aire, pero sí lo hablamos con él, es las limitaciones que hay con respecto a las redes. No hay Netflix, por ejemplo, en Túnez. No hay otras redes, Twitter no hay. De alguna manera están controladas las redes, cosa que es algo que muchos países piden, ¿no? Controlar las redes por el tipo de influencia. A nosotros nos costó, por ejemplo, hacer el Zoom, tuvimos que hacerlo, él lo tuvo que montar sobre un VPN, que es una forma de esquivar algunas limitaciones que tienen los países, pero bueno, es un detalle para tener en cuenta. Bueno, nos vamos a ir despidiendo, recordando que esta emisión de Mundo en Clave, una mirada diferente en el escenario internacional, lo pueden ver y escuchar mañana en la radio pública de Marcos Paz, en la radio y la televisión pública de Marcos Paz a las 16 horas, en Oberá Misiones, en RPD, Radio 97.5, que también tiene su versión de YouTube, el miércoles a las 21 horas, en Radio Pista Urbana todos los días a las 16 horas. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene aquí por Radio Caput, que es nuestra casa, es quien nos facilita todos los medios para hacer este programa que disfrutamos mucho con Hugo Gulman. Le agradecemos una vez más a Ariel Gómez allí en Túnez, que se haya brindado a la entrevista, fue muy interesante, y por supuesto a nuestro operador de Lux, Lucas Loza, allí en los controles. Nos encontramos la semana que viene aquí en Mundo en Clave. Aquí termina otra edición de Mundo en Clave. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16